Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es la idea de generar esta conversación y de invitar fundamentalmente al mundo científico, al gobierno? Yo agradezco mucho al ministro Bunster que esté acá, a los actores empresariales que son los consumidores intensivos, usuarios intensivos de energía, y a representantes de la sociedad civil. Es que justamente tal vez el problema más grave que nosotros tenemos es que estamos construyendo un mundo a ciegas. No hay claramente una política y una estrategia de energía país. Las hay de actores legítimos que tienen todo el derecho a construir sus políticas, que son el mundo empresarial, pero el mundo empresarial tiene responsabilidad de corto plazo y el país tiene responsabilidad de mediano y largo plazo. Y tal vez nosotros hemos sido rehén de una lógica de corto plazo sin poder poner por delante el interés de largo plazo y alinear incentivos que son los del país con los del mundo empresarial. Pero además tenemos un contexto global, que yo creo que cuando uno define una política, la tiene que definir para los próximos años, tal vez para 10, 20 años, y eso siendo optimista, porque los cambios que están ocurriendo en el planeta son vertiginosos en todos los ámbitos, pero por lo menos uno debiera decir, vamos a definir una política ojalá para los próximos 20 años, y una política que sea flexible y se vaya adaptando a los desafíos que vienen. Y yo creo que estamos viviendo el momento de la humanidad de los cambios más profundos en todos los planos. En el plano de los cambios de la emergencia de una nueva ciudadanía, de mi punto de vista, el siglo XX se lleva por delante el pensamiento lineal y vertical del siglo XX, que es un pensamiento anacrónico que no permite comprender los fenómenos complejos del siglo XXI. Están cuestionadas las instituciones, que son hijas de ese pensamiento lineal, que son también instituciones lineales, centralizadas, verticales, que no comprenden y no pueden canalizar la complejidad del siglo XXI. Y al mismo tiempo estamos viviendo, y por eso que este seminario lo hacemos desde también, además, la Comisión de Energía de la Comisión de Futuro, estamos viviendo los cambios más profundos que uno se pudiera imaginar en el ámbito de la ciencia y la tecnología, que no tienen parangón, pero tampoco hay conciencia de nosotros, de quienes están tomando decisiones respecto a la profundidad y la magnitud de esos cambios y cómo van a impactar. El siglo XXI y estos próximos años van a ser la era de la nanotecnología, de construir y de desarrollar nuevos materiales. No solamente la nanotecnología va a permitir tener nanorobots que van a detectar células cancerígenas y las van a destruir por aumento de los campos magnéticos, sino que va a construir nuevos materiales. Estamos viviendo la era de la reprogramación celular, donde el premio Nobel de este año acaba de reprogramar células a partir de la piel a ser células madre. Estamos en el borde de la inmortalidad, a lo mejor. O como el premio Nobel del año 2009, donde otorgaron ese galardón por haber descubierto la enzima telomerasa que justamente impide el acortamiento de los telómeros y hace a las células inmortales, que se puedan duplicar para siempre. O en inteligencia artificial estamos desarrollando una coevolución hombre-máquina que tiene avances que son a veces sin conciencia respecto a la magnitud de lo que va a significar. Nosotros vamos a tener en enero un congreso sobre futuro donde vienen varios premios Nobel, porque queremos que Chile, la política, la empresa discuta sobre estos temas. La biotecnología va a cambiar la faz de la Tierra, ¿no? Y lo va a hacer para la minería, lo va a hacer para la bioremediación, lo va a hacer para el desarrollo de la minería, y lo va a hacer en todos los ámbitos, y lo va a hacer también para la energía. Tal vez uno no lo discute mucho, pero los grandes escenarios de la energía que uno debiera incorporar es cómo la biotecnología va a transformar el desarrollo de la energía. Entonces, yo quiero poner esto en un contexto porque debiéramos incorporar la ciencia en la definición de las políticas futuras. Sin incorporar la ciencia en un país que no tiene ciencia, que no hace ciencia, es muy complejo. De hecho, el día jueves, la semana pasada, se firmó un convenio que me pareció muy interesante entre la Universidad Católica y Soquimich, donde iban a poner más de $1 millón para el desarrollo del potasio como un factor fundamental para la salud y reemplazo de la sal a través del potasio, que es uno de los principales problemas que tiene Chile, de hipertensión arterial. Tenemos un mundo empresarial que casi no hace ciencia. Tenemos una inversión de ciencia de Chile que es el 0,4% del Producto Interno Bruto, muy lejos del promedio latinoamericano, que es de 1 punto del PIB, y muy lejos de los países que están avanzados, que invierten entre 4 y 5% del producto. Entonces, ¿cómo
uno reflexiona respecto a una política para el futuro desde un chasis que es obsoleto, que es arcaico, desde insuficiencias que son estructurales, entre insuficiencias que tienen que ver también con el no diálogo que hay entre la academia, la ciencia, la política, la empresa y la definición de política. Entonces, yo comparto con Jaime, con el ministro Bunster, Jorge, que hay que desarrollar una política integral. Pero esa política integral pasa justamente por hacer colaboración de saberes, por tener una discusión seria de cómo vamos a construir un ordenamiento para este país. Si uno agregara además los problemas de calentamiento global, algunos vivimos como si eso no existiera. Es como el síndrome del Titanic. El planeta se está sobrecalentando, estamos llegando a niveles de CO2 cercanos a los 400 partes por millón de CO2. El CO2 tiene una vida media larguísima. Tenemos una emisión de CO2 que va increciendo. Tenemos que además queda un stock de petróleo que hay una discusión. Algunos dicen que va a ser para 30, 40 años más. Pero lo que es cierto es que vamos a lanzar a la atmósfera las emisiones de 1.3, 1.4 billones de barriles de petróleo en un periodo breve de tiempo, 30, 40 años, que son equivalentes a las que se lanzaron o a las que se emitieron en 150 años. Por lo tanto, las NOx del medio ambiente van a ser muy importantes. Y ese fenómeno, ese aspecto, no está siendo considerado en nuestra definición de política, cómo va a cambiar la percepción de la ciudadanía, cómo va a cambiar ciertas nuevas restricciones que vamos a tener a nuestro desarrollo, entre otras, cómo va a ir impactando a futuro otras barreras para aranceliarias como son las huellas de carbono, que claro, Chile emite poco, pero no se va a considerar la emisión global. Seguramente los países desarrollados se van a procurar de que se considere más bien la emisión per cápita de CO2, sino la emisión global. Y por lo tanto sí vamos a tener problemas y sí nuestros productos van a ser gravados. Entonces yo digo, eso lo tenemos que poner también en la ecuación de reflexión de cómo construir una política. Y desde Chile yo pienso que no se puede construir una política energética si no hay una política de desarrollo del país, si no hay una vocación de uso de nuestro territorio, si no establecemos qué tipo de desarrollo vamos a tener, qué tipo de valor agregado le vamos a dar a nuestro desarrollo, a nuestra exportación de recursos naturales. Yo planteaba el otro día, a mí me da un poco, no tengo un conflicto con quien explota el litio, me da lo mismo si es nacional, internacional, si es una empresa global, si no, es más bien qué vamos a hacer con el litio, si vamos a ser parte de un negocio de $1.000 millones por año, que es la exportación de litio y que genera ingresos a Chile $400 millones y a lo mejor 500 empleos, o vamos a ser parte de un negocio de $200.000 millones que tiene que ver con la exportación y el desarrollo de baterías. No sé cómo se le da valor agregado al litio. Para mí es el tema de discusión, no es quién va a tener la propiedad, si es Codelco, si es Sokimich, si es Rasuri o si es cualquier otro, ¿no? Y creo que esos temas no están puestos en la discusión. No hay una política país de agregar valor a nuestro desarrollo y no hay una política de ciencia para agregar valor a nuestro desarrollo. Luego tampoco hay una política de ordenamiento territorial. ¿Cuál es la vocación de uso del territorio? ¿Qué vamos a hacer en cada territorio, en cada ecosistema? Porque si uno mirara a través de una visión de ordenamiento territorial, es cierto, Chile necesita energía, pero tal vez no habría que haber hecho Punta Alcalde donde se hizo. Es una mirada simple, es ver el país, es ver los lugares que están saturados y a lo mejor ese no era el mejor lugar. Habían otros lugares, es un lugar que ya está latente. A mí me tocó clausurar Guacolda cuando estaban usando petcoke hace años atrás. Tiene problemas de una planta de CAP que tiene problemas de contaminación importantes. Yo creo que sería interesante explorar si los niños de Huasco tienen niveles de níquel en orina elevados justamente por el uso de petcoke o de carbón que a veces, pero particularmente petcoke que tiene niveles de níquel que es un cancerígeno que no tiene dosis umbral importante. Si no hay una política de ordenamiento territorial, es muy difícil planificar el desarrollo, y lo es para todo, lo es también para el mundo empresarial, porque un país que no tiene política hace que finalmente el mundo empresarial no tenga reglas claras, no tenga reglas a través de la cual poder planificar un desarrollo y saber ex ante cuáles son las potencialidades y las vocaciones de uso de todos los territorios. Y por último, para mí como tema de la política, tal vez otro que es muy complejo, es que nosotros construimos una institucionalidad ambiental que yo creo que hoy día no está dando las garantías de ser el juez o el árbitro que resuelva
adecuadamente los problemas que tiene el país. Y eso es una discusión larga que empezó en el año 94, cuando se comenzó a discutir la ley de base del medio ambiente. Se generó una reflexión respecto a cuál es la institucionalidad ambiental que Chile requería. Y algunas personas, y a lo mejor con cierto grado de, yo diría, de realismo en ese tiempo, planteaban que se tenía que tener una institucionalidad ambiental que no molestara, que teníamos que adecuarla al nivel de ingreso del país, y que Chile no podía en esos años, el año 90, la década de los 90, tener una institucionalidad ambiental de grande exigencia que pudiera, entre comillas, entrabar el desarrollo. Y incluso a mí varias veces el ministro Beringer, yo fui crítico de ese modelo, me decía low profile para el medio ambiente, bajo perfil. No podemos tener una política robusta en materia ambiental. Pero esto se llevó al extremo de construir una institucionalidad que no da garantía, una institucionalidad que es vulnerable, una institucionalidad que es vulnerable a las presiones, que es vulnerable a los lobbies, pero fundamentalmente una institucionalidad donde los aspectos técnicos no son los dirimentes, no son los que resuelven los conflictos ambientales, deja a esa institucionalidad expuesta a un problema de descrédito como lo que tiene hoy día. Entonces, si no robustecemos esa institucionalidad ambiental, vamos a tener el problema de que todos los proyectos se van a tener que someter a una doble tramitación, a la tramitación del sistema de evaluación de impacto ambiental y además a la tramitación de los tribunales de justicia, porque van a terminar todos los proyectos judicializados, los buenos y los malos, porque la sospecha ciudadana hace que los buenos y los malos proyectos sean cuestionados. Y eso es tan así que a mí me tocó defender el proyecto de geotermia que estaba desarrollando en él, que nos parecía muy interesante, y tuvimos que ir nosotros a hablar con las comunidades, porque las comunidades tenían un legítimo prejuicio contra estos proyectos, porque los consideraban proyectos que iban a ser adversos a ellos. ¿Por qué? Porque la historia de esa institucionalidad ha sido de tal manera violentada que él no ofrece garantía. Y yo les quiero poner dos ejemplos. Yo era director del SESMA en el año 93 y la papelera quería hacer una planta de residuos peligrosos en Pirque, al lado del río. Y yo me opuse con el SAG. Y no se pudo hacer y tuvo que salir de ahí. Si hubiera existido el sistema de evaluación de impacto ambiental, los informes de salud y del SAG hubieran sido informes que no eran dirimentes. Y la Corema podría haber votado a favor del proyecto aun cuando tenía informes negativos. Y eso es lo que pasa todos los días, que los informes técnicos o la exigencia técnica no resolutiva respecto al avance en la tramitación de un proyecto. Y por lo tanto, aquí hay sellos o calificaciones ambientales que son precarias. Son precarias porque no cumplen con los criterios rigurosos de cumplimiento efectivo de las exigencias técnicas que ponen los servicios técnicos cuando hacen la evaluación del proyecto. El segundo es un proyecto que aprendimos todo, que fue Celco Valdivia. Cuando Celco Valdivia se instaló o se iba a instalar en Valdivia, nosotros le hicimos un cuestionamiento que era malo que se instalara en un humedal, porque un humedal era un ecosistema frágil, vulnerable sobre todo a una actividad como era en ese tiempo, en ese caso, una empresa de celulosa que son altamente contaminantes. Nosotros presentamos un recurso de protección, lo perdimos, y justamente los informes de los servicios eran negativos. Además, el humedal es una zona protegida, una zona Ramsar. Bueno, la historia corta, todos la conocemos. Yo creo que la empresa perdió mucho más por haber hecho ese proyecto ahí en imagen, en descrédito, en inversiones que tuvo a hacer ex post y en cuestionamientos que tuvo a nivel internacional y a nivel nacional y de sus propios accionistas a nivel global. Y creo que si pudiera decidir de nuevo ese grupo, yo estoy seguro que no hubiera tomado esa decisión. Si hoy día pudiera tomarla o estuviera enfrentado a la misma circunstancia, no tomaría esa decisión. Y entonces, lo que yo creo es que o tenemos una política integral de desarrollo, y tenemos una política de ordenamiento territorial, y tenemos una política ambiental que resuelva los problemas, pero que no los deje sometidos al estrés de ser un verdadero campo minado, tanto para la autoridad, pero particularmente para el mundo empresarial, que tiene que estar haciendo gestiones propias y lobbies para lograr la aprobación de su proyecto. Esto es lo mismo que sacar una licencia a conducir, no probar ninguno de los tests que te den la licencia a conducir y ex post te dicen venga después. Ese fue el caso de AgroSuper. AgroSuper tuvo cuestionamientos muy de fondo, se le hicieron exigencias ex post, no cumplió ninguna de ellas y terminó en la crisis que terminó. Yo creo que para el país es malo para la imagen del país, es malo para inversión, es malo para la comunidad, es malo para esa empresa, es malo para el mundo empresarial en general. Entonces, yo soy partidario de que
la reflexión sobre política energética la hagamos en un contexto global. Y tengo la convicción de que el tema energético es la política más importante que tiene que definir el país. Y un país no puede dejar la política más infertante al arbitrio ni al mercado, ni al arbitrio de las visiones legítimas que puedan tener algunos. Tiene que haber un ente, sociedad que discuta, debata sobre cuál es la política energética para Chile. Y además porque, desde el punto de vista conceptual, nosotros somos sociedad energética y los cambios en la sociedad no se producen, no es la sociedad que cambia la energía, es la energía que cambia la sociedad. Y eso uno lo puede ver desde la historia de los primeros recolectores, que el modelo energético determinó un modelo de sociedad y no fue al revés. Y la primera revolución industrial fue el carbón, y la primera revolución industrial y el uso del carbón que determinó un modelo de sociedad. Y el petróleo ha determinado un modelo de sociedad que es distinto a lo otro, que es un modelo elitista, de alta concentración económica, que es un modelo vertical. La sociedad es un poco espejo en su modelo de desarrollo a la estructura del petróleo, de los fósiles, y por lo tanto es el modelo de combustibles o el modelo energético que está determinando los modelos de sociedad. Y estamos viendo una transición. Estamos pasando de la segunda revolución industrial, del auto, del petróleo, de los fósiles, del teléfono, a la tercera revolución industrial, que es el Internet, que son las energías distribuidas y que van a cambiar y van a modificar la sociedad. Y la van a cambiar en todos los planos, la van a cambiar desde el punto de vista de las energías, que vamos a tener energía no solamente más limpias, sino más democráticas, porque van a estar en la casa de cada uno, cada cual va a poder producir su energía y ese es el mundo que viene. Y vamos a tener energías que van a ser más horizontales. Va a venir un mundo más colaborativo, menos vertical. Entonces, ese es el escenario que vamos a vivir, que es el escenario de la tercera revolución industrial, un escenario de la Internet energética, un mundo donde no va a ser tan importante el capital, porque en el caso del petróleo, para explotar petróleo hay que tener gran capital. En el caso de esta tercera revolución industrial, lo que vale, como en el caso de Wikipedia, con el caso de Facebook, de Google, lo que vale es el capital humano, el capital social, las redes. Y por lo tanto viene un mundo nuevo y nosotros tenemos que construir una capacidad energética para ese mundo nuevo. Entonces, en ese contexto a nosotros nos interesa generar este debate y nos interesa generar esta discusión. Tenemos un problema, tenemos un desacople que no tiene ningún otro país de la manera que lo tiene Chile. O Chile es expresión de algunos países que tienen un desacople entre crecimiento de la energía y el crecimiento económico, ¿no? Y nosotros tenemos que cambiar eso. De hecho, hay países, hay estados que han tenido una experiencia muy interesante. Nosotros invitamos hace años atrás a los encargados de California, que lograron justamente un menor crecimiento en términos porcentuales del crecimiento de la energía respecto al crecimiento económico. Y eso es a través de política de uso eficiente de la energía. Nosotros podríamos generar una gran capacidad de ahorro energético muy relevante de aquí al año 2025, que a lo mejor permitiría ahorrar 2.000 megas solo con uso eficiente de la energía. Políticas que, Jorge, no hay hoy día, que no están puestas en la primera prioridad, que cualquier país creo que tiene que empezar también por ahí. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos además? Tenemos requerimiento energético, tenemos una necesidad de desarrollo energético de la gran minería, que tiene proyectos muy importantes, varios miles de millones de dólares a invertir a futuro, necesitan agua, y el agua es energía hoy día, porque no va a haber agua en el desierto, y necesitamos desalinizar, y vamos a necesitar al mismo tiempo energía para el desarrollo de esta actividad. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esto? ¿Cómo construimos una alianza que nos permita enfrentar ese tipo de situaciones? Y el cuestionamiento que uno hace no es a la existencia del desarrollo de la energía térmica, o del carbón, o del petróleo, o del gas. Lo que sucede es el cuestionamiento a ser rehenes de esas políticas. Yo traía unas láminas, no las voy a mostrar, poco tiempo, pero que es el informe que vio el presidente Lago en el año 2002, en el Consejo de Gabinete que hubo en el año 2002. Vilma Blandot hizo una presentación en el año 2002 respecto a los problemas que iban a existir con el gas natural. Yo tengo esa primicia, tengo ese documento, donde se le señaló al gabinete político que iba a haber problemas con el gas argentino, que Argentina no estaba haciendo las inversiones, que iba a haber un problema evidente. Entonces, ¿por qué ocurre que
si eso se supo el 2002 hasta el año 2005, todos los proyectos de obras que se desarrollaban eran a gas natural. ¿Por qué el gobierno no pudo intervenir? Porque yo creo que no había ninguna capacidad de intervenir, porque no estaba en el locus del Ejecutivo la decisión política, o a lo mejor faltó voluntad, pero no estaba ahí de decir. Y además, porque quienes manejaban el gas en ese tiempo, claro, compraban gas a $3 el millón de BTU en Argentina y lo vendían a cerca de $20 acá, y hicieron ese negocio hasta que el país estuvo a punto de encallar. Y eso no puede volver a ocurrir. O sea, eso yo lo entiendo desde el punto de vista de la lógica de esa empresa, pero desde el punto de vista país, eso nos somete a una vulnerabilidad extrema. Y lo mismo está pasando con el petróleo. ¿Qué está pasando con el petróleo? Claro, queda una cantidad muy importante de petróleo en stock a consumir en el planeta. Una cantidad casi equivalente a lo que hemos consumido en estos últimos 150 años. Y la gran empresa de petróleo no está dispuesta, y yo creo que es razonable, han habido grandes crisis, guerras, situaciones conflictivas, a hacer una transición energética antes de vender ese stock de petróleo. Pero el problema es que el petróleo lo más probable es que siga subiendo, y lo más probable es que llegue en el 2020 a $200 de barril. Y vamos a tener una economía que va a estar indexada a la crisis o al precio del petróleo. Entonces, para Chile, que no tiene petróleo, para Chile que no es un gran productor de carbón, para Chile que no tiene gas natural, tenemos una fortaleza que son las energías propias. Entonces, ¿cuál es la paradoja? Que yo soy un gran lector de revistas científicas, estoy suscrito a 10 revistas científicas, Science, Nature, Población, Sación Sevilla, un conjunto de revistas, lo que uno ve, porque tal vez ahí tiene una tribuna uno para mirar un poco como un vigía del mundo que viene, que hoy día la ciencia está totalmente concentrada en el desarrollo de la energía renovable, de las energías solares, de la energía geotérmica, de la energía eólica. Acabo de estar en un congreso que nos invitó Carlos Rubia, el Premio Nobel de Física en Potsdam, donde invitó a los expertos más importantes del planeta y donde estaba, por ejemplo, los representantes de Uruguay, que están haciendo todo un desarrollo con eólica, van a llegar a 1500 megas adicionales de eólica y están desarrollando eólica a cerca de $60 el mega de eólica, ¿no? Y ahí hay un referente que es interesante, lo mismo está ocurriendo en Brasil, lo mismo está ocurriendo en muchos países. Estuve en Marruecos viendo el proyecto de Certec, donde toda Europa está asociada con un conjunto de empresas de las más diversas para establecer una conexión entre Marruecos, Argelia y Europa, justamente para aprovechar la energía solar del desierto del Sahara, donde Carlos Rubia, este físico que además es el precursor o el que desarrolló el acelerador de hadrones, un gran físico y experto en energías, dice que solo con el desierto del Sahara y el desierto de Atacama se podría alimentar con energía todo el planeta. Bueno, entonces, nosotros, cuando uno mira a Chile, tiene el desierto más irradiado del planeta, mucho más que el desierto del Sahara. Tenemos el 10% de la masa de matriz geotérmica del planeta. Tenemos un potencial inmenso mareomotriz. Tenemos un potencial eólico que no es distinto al que tienen los países europeos. Tenemos un potencial de biomasa importante. Tenemos un potencial de hidroelectricidad de grandes centrales y de pequeñas centrales. Entonces, ¿por qué no avanzar en eso? Y eso tiene que ver con la estructura monopólica, tiene que ver con el modelo de gestión que tiene la energía en este país, tiene que ver con la transmisión. Nosotros deberíamos estar trabajando, además de esta carretera, en ramales transversales, porque si el mundo que viene es la energía distribuida, es un error hacer una apuesta a un sistema vertical, que es altamente vulnerable, tiene grandes pérdidas, hay un consumo distante entre la producción y el consumo. ¿Cuál es la opción de Chile? La opción de Chile no es esa. No digo que no haya que hacer la carretera. Lo que digo es que eso tiene que ser complementado con una estructura de una política que privilegie la generación distribuida y que privilegie lo que tenemos. Que yo estoy de acuerdo, tenemos que desarrollar nuestras propias capacidades, los recursos propios, pero eso significa un modelo de transmisión totalmente distinto. Un modelo que está más bien relacionado con las cuencas, con la vocación de uso del territorio desde el punto de vista de la capacidad de generación energética, y ese tema no está puesto por la suficiente fuerza. Además, en un escenario que yo solo quiero recordar que en 10 años más, una parte muy importante de los autos van a ser eléctricos. Y ya estos modelos de generación distribuida ya están avanzando. Me acaba de llegar una carta de un alcalde de Berlín que me dice que ya pusieron la primera planta de hidrógeno en ese país para alimentar autos.
estamos teniendo ya que las baterías tienen una autonomía de 150 kilómetros, el problema es que tienen una duración de carga muy lenta. Quien resuelve el problema de la autonomía de las baterías, de la duración de carga y del precio de las baterías va a tener una centralidad en el planeta, y Chile podría desarrollar ese tipo de iniciativas. Entonces, ¿cuál es la reflexión que nosotros queríamos hacer? ¿Por qué no unir al Ejecutivo que está acá, que yo sé de la voluntad y el interés que tiene por lo menos este ministro, que tenía también Rodrigo Álvarez, que incluso fuimos a España con los empresarios mineros a ver las tecnologías de termosolar, de geotermia, de fotovoltaica, que fue una muy buena visita? Yo creo que para todos de gran aprendizaje. Tenemos el compromiso de ir también a Italia a hacer una segunda vuelta de esto, de invitar al mundo empresarial y sobre todo a los consumidores intensivos que tienen un problema, tienen energía cara, tienen energía inestable. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva ciudadanía, no va a ser fácil instalar proyectos, ¿no? Yo creo que va a haber un problema con Punta Alcalde, ojalá se resuelva bien ese proyecto, pero la historia de Castilla, ese proyecto fue aprobado, fue mal aprobado y terminó en los tribunales, y todos sabemos cuál fue su destino final. Eso puede seguir ocurriendo con muchos proyectos si no construimos un consenso. No va a ser fácil. Una cosa son los proyectos en el papel y otro son los proyectos en la realidad. Y en cambio, yo creo que los proyectos de energía renovable deberían tener una tramitación más fácil. No es así. Hay un cuestionamiento hoy día a un proyecto de Pasá que está en la cuenca del Cajón de Santiago también, pero yo creo que tiene que ver justamente con lo que yo señalaba, con los prejuicios que hay con la institucionalidad ambiental. Entonces, la idea nuestra era ver de qué manera uno podría construir una alianza, particularmente en un modelo para el norte, para el consumo intensivo de energía de las grandes mineras, que están pagando precios de energía altísimos, mucho más de lo que pagan nuestros vecinos, mucho más de lo que pagan los países europeos, donde pudiera haber una alianza que pudiera ser un modelo entre el Estado, que estableciera, por ejemplo, en el desierto de Atacama, toda una política de desarrollo de estudios de radiación, de estudio de impacto ambiental, de estudio de localización, de ofrecer los terrenos, ¿no? Y hacer una licitación internacional y ofrecer eso como parte del aporte que hace el Estado. El compromiso de las mineras a hacerse parte de esto y hacer uso de esa energía, bueno, y hacer una licitación que nos permitiera justamente tener las mejores tecnologías y los mejores precios. De Certec, que es un proceso no igual, pero parecido, donde hay una participación muy activa del Estado. Lo que yo pienso es que si no hay una participación activa del Estado, en conjunto con el mundo empresarial, en conjunto con el mundo científico, es muy difícil poder avanzar en esta materia. Y hablábamos con Jorge Rosenbluth hace unos días atrás de la posibilidad de que, a diferencia de los países europeos, que hay un subsidio permanente, aquí hubiera un subsidio por una vez, para no hacer un compromiso a largo plazo, para que también exista un compromiso del Estado. Porque lo que no puede ser es que Chile tenga el desierto más irradiado del planeta y no tenga ni siquiera un piloto de termosolar, que tenga los recursos más importantes del planeta de geotermia y no tenga un piloto importante en materia de geotermia. No puede ser. No podemos estar, yo creo que estamos en una edad media. Y esto no quiere decir, yo insisto, con que no desarrollemos más proyectos hidroeléctricos importantes o proyectos térmicos importantes a carbono, a petróleo, a gas, sino que tiene que haber una compensación, porque sería distinto si por cada proyecto térmico a carbón, a gas o a petróleo, al mismo tiempo se compensara, tal vez no con un equivalente, pero con un aporte importante de proyectos que se hicieran a energía solar, a eólica, que se hiciera a termosolar. Además, imagínense, los fluidos de nitrato que hoy día se usan como acumuladores para la energía termosolar. Chile es el país que tiene la mayor ventaja, es nitrato que muchas veces viene de este país. Entonces, y también entonces, como uno agrega ciencia, Chile tiene tal magnitud de energía solar de que debería estar trabajando en acumulación de energía solar para el hidrógeno. Y ahí tal vez Codelco, las grandes mineras deberían estar colaborando a financiar proyectos con las universidades y con la ciencia para el desarrollo del almacenamiento de energía renovable con hidrógeno. Está el craqueo hay una discusión del gas natural. Yo creo que va a ser real. Estados Unidos tiene shale gas, que es un gas complejo, este gas de esquisto, un gas que genera contaminación, pero efectivamente hay algunos que piensan que ese gas podría llegar a Chile en un precio de $12 a $13 el millón de BTU. Y puede ser una realidad, pero tal vez
¿por qué no empezar a pensar, y eso lo estaba trabajando Carlos Rubia en Potsdam, que en vez de usar metano, que es CH4, es hacer craqueo del metano, donde lo que se utiliza es, en vez de metano, el hidrógeno y queda un residuo de carbón que se puede usar para otros fines, pero queda carbón sólido. Entonces, hay tecnologías que nosotros deberíamos estar desarrollando y que en nuestra alianza tenemos una minería que tiene recursos, que tiene un potencial de desarrollo, y yo creo que esa minería debería estar colaborando de manera mucho más estrecha en algo que es de su propio interés, en el desarrollo de ciencia y tecnología para el desarrollo, en este caso la energía, yo lo digo también en el caso de la biotecnología para otra área, y siento que eso está ausente. ¿Y por qué está ausente? Porque no hay algo que permita alinear los distintos intereses. No hay algo que pueda, que tenga una visión país y diga, mire, todos entremos a jugar en ese sentido y los incentivos van a ir en esa dirección. Y se van a poder alinear los intereses de todos con una óptica que es la óptica también del conjunto de la sociedad chilena y del interés nacional. Y eso o lo hacemos hoy día o nosotros vamos a seguir siendo rehenes de una situación que no se va a resolver. Porque a la ausencia de política, que tal vez en algún momento era bueno la de regulación absoluta y la ausencia de visión, bueno, hoy día eso se traduce en que no hay reglas del juego claras para nadie. Y por lo tanto nadie tiene certeza de cómo va a ser el futuro. Y yo lo que digo, ¿por qué no colaboramos a construir una política que establezca cierta certeza? Y esa certeza tiene que ser consecuencia de un nuevo trato, de un acuerdo, entre todos, respecto a cuál es el modelo de desarrollo que queremos y por dónde van a pasear los lineamientos futuros de ese desarrollo. Y esa es la invitación que nosotros queríamos hacer, porque tenemos la convicción de que Chile puede avanzar más. Nosotros nos habíamos planteado esta idea del 2020, que hoy día, desde lo que no hemos hecho, de lo que queda por hacer, parece como algo absolutamente fuera del alcance, pero nosotros tenemos un desafío país. El petróleo se va a terminar, va a venir un aumento del precio del petróleo, va a venir el calentamiento global, van a venir crisis planetarias muy importantes y va a venir una demanda ciudadana cada vez más exigente en todos los planos, y por lo tanto nosotros debiéramos estar preparados hoy día y anticipar esas crisis. Y yo creo que eso este país lo puede hacer, lo ha hecho en otras áreas. Yo tengo la convicción de que si hay esta alianza entre Estado, empresa, sociedad civil y mundo científico, Chile puede dar ese salto grande, y además tiene los medios, tiene los recursos. Porque cuando uno visita Alemania y ve la cantidad de energía termosolar o fotovoltaica que están desarrollando, pero cuando ve que Alemania está casi, tiene la climatología que tiene Aysén, se da cuenta que ahí hay un esfuerzo muy, muy interesante, pero que es una anticipación del mundo que viene. El mundo va para allá, y va para allá de manera acelerada. Los tiempos en que se van a producir los cambios son mucho más rápidos de los que creemos. De hecho, solo para dar un dato, la capacidad de memoria se está duplicando cada 18 meses. Hace 10 años un terabyte ocupaba casi la mitad de este edificio y hoy día es la punta de un alfiler. Esos cambios se van a dar en todos los planos. Y lo que nosotros queremos plantear, y lo estamos haciendo junto con Isabel Allende, que es de la Comisión de Energía, es cómo poder generar una discusión país con participación del Estado y todos los actores que nos permita justamente poder avanzar y tener un chasis que nos permita lograr estos objetivos que son necesarios para todo, que tiene que ver con energía segura, energía limpia, desarrollo sustentable, con energía barata, con energía cuando se necesita, y además porque el mundo va a estar en 20 años más, el planeta va a estar viviendo ese escenario de la energía distribuida, de la interconexión. La crisis del petróleo además va a llevar a la continentalización, porque el precio del petróleo a $200, el barril, va a cuestionar el modelo de desarrollo de una globalización donde lleva una manzana de Chile a China. Viene un proceso de continentalización, de acuerdos regionales, cosa que Chile tampoco ha hecho, de integraciones regionales. Entonces vienen muchos cambios, y esos cambios van a tener una implicancia directa, y tienen una implicancia, y son consecuencias de los cambios de modelo energético. Entonces, la invitación es esa, y yo quiero volver a agradecer el que hayan venido y aceptado esta participación. Muchas gracias.